Bueno, el presente curso es gestión de inversiones y trading en FX. Y como comentó Daniel Ruiz, la sesión de hoy día es básica y en el transcurso de los días el grado de intensidad obviamente va a aumentar conforme vayamos también viendo más consultas y la necesidad que ustedes tengan en preguntar también más detalle de los principales productos y herramientas, digamos, en este curso, ¿no? Entonces, antes que nada, una breve síntesis de lo que compete una declaración de la responsabilidad, ¿no? En este caso, la presentación solo tiene fines educativos y no representa ninguna sugerencia de inversión. Ninguna propuesta de inversión obviamente está exenta de riesgo, ninguna garantiza alguna ganancia, ni lo protege completamente de pérdidas de capital, y los rendimientos pasados no constituyen alguna garantía de los resultados futuros. Los productos mostrados en este documento no están garantizados en términos de capital y/o rendimiento y no cuentan con ningún tipo de seguro de depósitos de la Federal Deposit Insurance Corporation, la SBS, u otro organismo local internacional, ni de tutores FX. Toda tesis de inversión se debe revisar periódicamente para adecuarla a sus objetivos de inversión, su situación personal, su capacidad financiera y/o condiciones de mercado, que puede impactar de cualquier modo en su perfil de inversionista. Este documento provee determinada información de fuentes públicas confiables, sin embargo, no se asuma responsabilidad si algún dato aquí contenido es inexacto o incompleto. La estructura del curso consta de 4 partes. En el día de hoy vamos a tocar la parte más básica, que compete los aspectos generales de los mercados de divisas, la importancia de los soportes y las resistencias, la manera como vamos a ir detectando mercados en rango y en tendencia, y qué implica cada una, y la importancia de la gestión financiera. El día de mañana ya hablaremos sobre los instrumentos para gestionar esta gestión monetaria, valga la redundancia, las diferencias entre operar en rango y operar en tendencia, puntos claves para identificar mercados en rango y en tendencia. Y aquí voy a tomarme el tiempo de utilizar varias herramientas de análisis técnico. El miércoles ya hablaremos sobre la base de estas herramientas, cómo hacer un diario de trading, cómo hacer un monitoreo sistemático de las operaciones y las estrategias de entrada en estas tendencias. Y finalmente el día jueves, en el último día, ya tomaremos más estrategias de operación en rangos, gestión monetaria para cerrar operaciones ganadoras y un aplicativo de conceptos en el mercado. Entonces, ahora damos pase a la primera parte del curso, los aspectos generales del mercado de divisas o Forex. Forex, FX, es una abreviatura de Foreign Exchange y trata de un mercado de divisas que viene a ser un mercado financiero como el mercado de acciones, el mercado de bonos, el mercado de derivados financieros de distintos subyacentes. Sin embargo, la ventaja del mercado de divisas es que es un mercado sumamente líquido. Es el mercado más líquido financieramente en el mundo, en el que se negocian tipos de cambio. A abril 2013, las estadísticas muestran que diariamente se pueden negociar en promedio 35 trillones de dólares diarios en el mercado, entre el mercado de spot y sus derivados financieros. Entre los derivados financieros tenemos swap de divisas, opciones en divisas, futuros en divisas y básicamente el mercado de spot es un mercado al contado. Es un mercado al contado y durante prácticamente las 24 horas del día, de lunes a viernes, el acceso es continuo, ¿no? Tenemos acceso todos los días. Es una ventaja porque, por ejemplo, en un mercado de acciones, como en el americano, el mercado arranca a 9:30 de la mañana y termina pues antes de la tarde, ¿no? 4:30. Sin embargo, en el mercado de divisas,
cuando cierra Nueva York, está viendo en otros mercados en el otro hemisferio del mundo. Se estima, además, que 5% del mercado son por fines necesarios. Eso quiere decir que son con fines de comercio internacional, para transar exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Y el 95% del volumen que se transa todos los días se estima que son por fines especulativos de compra y venta de divisas en esta búsqueda de ganancias por diferencia de cambio. Al final, entre compradores y vendedores, el resultado es de suma cero. ¿Cuáles son los principales drivers o los principales factores que mueven un mercado de divisas? Bueno, es un mercado que se mueve básicamente por data macroeconómica. Y dentro de esta data macroeconómica tenemos pues tasas de interés, tasas de desempleo, productos, tasa de inflación, distintos factores que son obviamente de información pública y que mueven la economía como un todo. A diferencia, por ejemplo, de un mercado de acciones en el que hay muchas variables que son muy intrínsecas de una empresa. En el caso de las monedas, básicamente los movimientos de mercados se dan por factores macroeconómicos. Son indicadores, es información pública, como digo, y que son de fácil acceso a nivel mundial. Por lo tanto, el teorema de un mercado eficiente tiende a ser mejor en ese sentido. Además, otro factor que mueve el mercado de divisas son factores políticos que pueden ser internos a un país, regionales o conflictos internacionales como estos conflictos geopolíticos que hubieron el año pasado. En el mercado de divisas no deja de descartarse un factor bastante importante, que es la psicología de mercado. Y la psicología de mercado tiene relación también con los distintos operadores institucionales, individuos, y que se mueven de alguna manera en este mercado de suma cero, que genera pues estos movimientos que vamos a ver más adelante entre soportes y resistencias, entre quiebres de soporte, quiebres de resistencias que van moviendo al mercado, pero dentro de una psicología que tiene vía propia. Bueno, a nivel económico país, yo creo que existen en promedio 5 variables importantes por mes, que son de información pública, y eso lo vamos a detallar más adelante. ¿Qué tipo de análisis o herramientas existen para que podamos operar en un mercado de divisas? Bueno, son dos: análisis fundamental y análisis técnico. ¿Qué cosa es el análisis? El análisis fundamental es un análisis que se enfoca en esta data macro y financiera y política y que causa justamente estos movimientos de mercado. Mientras que el análisis técnico o chartista se enfoca en precios referenciales y de trading, y es justamente el factor que influye psicológicamente en los movimientos del mercado. Más adelante vamos a ver más a detalle cada uno. Es importante mencionar que el dólar es la moneda de mayor negociación mundial y equivale a un volumen de 87% entre todas las monedas, según la data estadística del Bank for International Settlements. Si tienen más a detalle cuál es el ranking, el dólar a abril 2013, como les mencioné, equivale a 87% del volumen total que se transa en el mercado de Forex. En segundo lugar está el euro con 33.4%, luego viene el yen con 23%, luego la libra con 11.8%, luego el AUD, el dólar australiano, con 8.6%, el franco suizo, el dólar canadiense, y así tenemos básicamente a las monedas G7 en el mundo, ¿no? O G7, que son las principales monedas que sin embargo va y marca una diferencia bastante grande el dólar sobre las otras. Por lo tanto, la principal conclusión es que el dólar es la moneda que define las principales tendencias en el mercado de las divisas.
Y es importante porque la tendencia va a marcar una diferencia claramente con un rango en el que justamente si un tipo de cambio rompe un rango, el riesgo es que justamente puede generar grandes pérdidas, ¿no? Si uno no está preparado a afrontar ese cambio. Entonces, el dólar es la moneda que define tendencias y por lo tanto es la moneda que usualmente cotizada contra otras divisas es la que generalmente rompe los rangos, ¿no? Es la que generalmente rompe los soportes o las resistencias y por lo tanto es la moneda que más se traza en el mundo. Si vemos un poco más a cómo se compone el mercado de divisas, el mercado de divisas en el mercado spot a abril 2013 equivalía a 2 billones de dólares diarios de negociación. Y los otros 3 billones dentro de estos 5 millones que hablábamos, lo componen pues los forwards, los swaps, los futuros y otros instrumentos derivados en monedas. En el gráfico de abajo, si queremos ver cómo se compone el mercado de monedas, el mercado Forex, por contrapartes, tenemos que la mayor parte la ocupa el mercado institucional. El mercado institucional lo componen los bancos, los grandes inversores como los hedge funds, inversionistas privados, institucionales también, y básicamente es un mercado que está bastante marcado por las operaciones que ellos hacen. Tanto es así que muchas veces los valores de stop losses o take profits, términos que vamos a ver más adelante también, a veces son bien marcados por, digamos, los rumores o las estadísticas que se van dando en el mercado. Y por eso que recientemente el mercado americano quiere regular para que no sea una información pública a partir de ahora. Bueno, empezando ya más a detalle con los tipos de cambio. El tipo de cambio no es más que un precio de unidad del base currency en términos del counter currency. Por ejemplo, tenemos el euro dólar, el dólar yen, en Perú el dólar pen, y la letra, el símbolo que está a la izquierda viene a ser el base currency. En este caso euro dólar significa que el euro, que es el base currency, el símbolo a la izquierda es la moneda que se compra o se vende, y el counter currency, que está a la derecha, ¿no? El símbolo a la derecha es el medio de pago. Por ejemplo, si negociamos en el mercado Forex euro-dólar, estamos comprando euros o vendiendo euros y pagando dólares. Si estamos en el mercado Forex negociando yenes, el dólar yen significa que estamos comprando o vendiendo dólares y pagando con yenes. El spread es la diferencia entre el tipo de cambio compra, en este caso el BIT, y el tipo de cambio venta, en este caso el ASC, y es el costo de entrada en el trading de FX. Un término bastante usado en el mercado de Forex y que es importante tener en cuenta son los pips. Si el euro dólar sube de 1.1097 o baja a 1.1087, en este caso decimos que cayó en 10 pips. Por el contrario, si el dólar yen sube de 115.65 a 115.66, se dice que subió un pip. Por lo tanto, las unidades de los pips están en función del consenso de los decimales en los que se cotiza una moneda. En el caso del euro son 4 decimales y los últimos 2 decimales son los números de pips, pero en el caso del yen, como el consenso es negociarlo con 2 decimales, cuando sube cada decimal es ya un pip. En el mercado de Forex tenemos que el tipo de cambio a lo largo del tiempo va tomando una tendencia y que va tomando dentro de esa tendencia determinados rangos. La manera más importante de ver un mercado de monedas es analizar estos patrones. Para eso
La herramienta más usada en el gráfico es un gráfico de velas. Hay gráficos también lineales y hay gráficos de barras. Yo sugiero utilizar un gráfico de velas porque dentro de un solo gráfico uno tiene bastante información. Por ejemplo, cada barra representa el grado de actividad. Una barra larga, como en este caso, acá en el gráfico de abajo a la derecha, representa un grado alto de actividad. Pero una barra baja, una candela baja, representa una vela baja, representa un nivel bajo de actividad. En el caso de las líneas que están encima y debajo de la barra, uno puede observar el máximo tipo de cambio que se negoció en ese momento y el mínimo tipo de cambio que se negoció en ese momento. Y el momento va a depender de la frecuencia con la que grafique los tipos de cambio. En este caso, la frecuencia es diaria, como puede ver acá. Por lo tanto, cada momento representa un día y cada barra representa cuál fue el precio máximo y el precio mínimo. Si la barra es azul, significa que el precio subió en ese día, por lo tanto la base de la barra fue el precio de apertura y el techo de la barra fue el precio de cierre. Si la barra es roja, tenemos que el techo representa el precio de apertura y la base de la barra representa el precio de cierre en ese día. Entonces, dentro de un solo gráfico podemos ver distintos tipos de información. Y eso es importante porque cada color y cada forma en realidad tiene un significado. Repito, es importante porque cada forma de la barra da información. Y esa información es básica para determinar seguidamente soportes y resistencias. Hasta acá quiero preguntarles el ritmo al que voy, si les parece que estoy yendo lento, un poco rápido, cómo están tomando el ritmo del curso. Bien, muchas gracias. Nuestro público tiene también, yo sé, personas con mucha experiencia, así que es importante que tengan en cuenta que ese es un curso bastante básico para las personas que están empezando, ¿no? Y vamos a ver, como estamos comentando, algunos ejemplos también hoy día, pero mucho más detallados mañana y en lo que quede del curso. El primer tema dentro de estos aspectos generales son los soportes y las resistencias. Y esto ya viene a ser justamente la clave en realidad para operar en un mercado de divisas. Es justamente lo que un operador en un mercado de divisas tiene que tener en cuenta a la hora que uno entra con una posición larga o una posición corta en un determinado tipo de cambio. El soporte, en este caso, es el nivel en donde el tipo de cambio tiende a sostenerse cuando tiene una tendencia a la baja. Es decir, es más probable que sobre ese nivel de soporte se rebote al alza a que rompa el nivel y siga subiendo. Esa probabilidad es mayor en un nivel de soporte. Sin embargo, en el evento de que lo rompa, el tipo de cambio puede seguir cayendo hasta encontrar un siguiente nivel de soporte. Por eso que los niveles de soporte no son únicos dentro de un determinado periodo de tiempo, sino que, como vamos a ver más adelante, hay distintos niveles que en forma logarítmica o matemática se van calculando. Cabe destacar que estos niveles de soporte son determinados en función a la data histórica. Sin embargo, es lo que nos permite estimar esos patrones para prever lo que puede ser un siguiente movimiento en el futuro. La resistencia es todo lo contrario, es el nivel en donde el tipo de cambio
tiende a resistir cuando está subiendo, y es decir, que lo más probable es que rebote a la baja desde ese nivel a que lo rompa. Sin embargo, en el evento de que lo rompa, el tipo de cambio podría continuar subiendo hasta buscar un siguiente nivel de resistencia. En los niveles de soporte, obviamente tenemos la mayor probabilidad de que entren más compras que ventas, y en un nivel de resistencia hay una alta probabilidad de que el mercado esté más vendedor que comprador. En este ejemplo del euro-yen, tenemos un rango entre 130.08 y 138.75 yenes por euro. Y básicamente acá estamos viendo ciertos patrones de soporte y resistencia, pero en niveles largos de tiempo. En este gráfico de markets.com, proveedor que también tiene la plataforma más usada en el mundo en el mercado de Forex, que es MetaTrader, en este caso MetaTrader 4, podemos ver el ejemplo que acabamos de decir. En este caso, en octubre de 2013, cuando el tipo de cambio estaba en niveles, el euro dólar en niveles de 1.3615, se identificó un primer soporte no tan fuerte, lo vamos a ver más adelante por qué no es tan fuerte, en niveles de 1.3555. Definitivamente cuando el mercado estaba a la baja, con esta barra en color blanco, se encontró un soporte en ese nivel, en donde hubo más compras que ventas y hubo cierto rebote. No fue la fuerza suficiente para mantener el alza, pero cuando intentó caer de nuevo y romper ese soporte, encontró de nuevo un piso en ese mismo nivel. Las barras que no están sombreadas son movimientos al alza. Sin embargo, este soporte no fue tan fuerte y finalmente lo quebró. A los 5 días, el 9 de octubre, empezó una tendencia a la baja que prácticamente en un día hasta 1.3490. Sin embargo, en esos niveles, en 1.3490, digamos, se encontró un soporte más significativo. Vamos a ver después por qué es más significativo. Pero en ese soporte más significativo hay una mayor probabilidad de que no lo rompa, sino que rebote. Y efectivamente rebotó. Y el antiguo nivel de soporte, que estaba en 1.3555, pasó a ser ahora un nivel de resistencia. Porque en ese nivel, que antes era soporte, hubo ahora una mayor probabilidad de que rebote y por lo tanto, desde ese nivel vuelva a caer. Cuando intentó romperlo de nuevo, se encontró cierta resistencia y cayó de nuevo hasta ese nivel de soporte, que fue más fuerte, en 1.3490, y encontró una fuerte oportunidad de compra en el mercado, que básicamente rompió no solo la resistencia intermedia, sino la que antes era soporte, y incluso continuó subiendo. En este caso, el análisis de este gráfico básicamente permite analizar la marcha del mercado, identificar estos patrones justamente de precios recurrentes, porque acá hay un precio recurrente al mismo nivel anterior, acá hay distintos niveles de resistencia que son recurrentes, acá también estos soportes, para aprovechar justamente el trading. Sin embargo, como habíamos dicho al inicio, el dólar es una de las monedas más transadas en el mundo, pero muy diferenciado del resto de las monedas. En la actualidad estoy seguro que es más de un 90% en esta coyuntura en donde el euro ha caído a niveles de 1.05.
Y el dólar ha roto distintas resistencias y continúa subiendo. En este caso, en octubre de 2013, esa tendencia todavía no se encontraba. Sin embargo, el dólar, dentro del euro dólar, encontró una oportunidad corta y por lo tanto el euro estuvo subiendo fuerte, quebrando distintas resistencias. La conclusión de este gráfico es que si bien este patrón de rangos entre estos dos niveles puede ser una oportunidad recurrente de entradas y de salidas continuas, hay que tener en cuenta, como vamos a terminar la sesión de hoy día, que la gestión monetaria será importante para afrontar futuros riesgos o potenciales riesgos de que en algún momento uno de esos niveles se quiebre y justamente se agarre una tendencia. Yo podría decir que desde el 4 de octubre de 2013 hasta quincena o 16 de octubre del 2013, el euro dólar estuvo en rangos, pero a partir de esa fecha, el euro dólar encontró una tendencia que justamente si no la manejo bien, puedo tener bastantes pérdidas. Y ahora sí, viendo cuál es la moneda más negociada que define tendencias, viendo qué cosa es un soporte y una resistencia, viendo qué cosa es operar dentro de un rango y operar dentro de una tendencia que puede ser muchas veces inmanejable, son muchos términos que deben ordenarse. Hay mucha información hasta este momento. Y en este momento ya voy a pasar a tocar cómo operar en este mercado. El paso número 1 para operar en el mercado de Forex es primeramente definir un perfil de inversión y un estilo de trading. Y el perfil de inversión algunas veces puede diferir, puede ser distinto del perfil de inversionista. Yo como persona puedo ser una persona conservadora, sin embargo tengo un excedente de dinero que no lo voy a tocar y que posiblemente estoy dispuesto a perderlo en una operación de FX, y ese perfil de inversión, por más que yo soy una persona conservadora, puede tener un perfil agresivo. Y dentro de esos perfiles ya van a definirse estos estilos de trading. Hay un estilo de trading scalping, que justamente maneja rangos. Hay un estilo de trading de más de posición, un position trading, que básicamente busca tendencias, ¿no? Y esos distintos perfiles van a estar en función a justamente cuál es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, yo diría en forma global que básicamente tres perfiles: un conservador, un moderado que está en el medio y un perfil agresivo. El perfil conservador, yo como inversionista estoy solamente tolerando un riesgo bajo porque no quiero perder demasiado capital en el evento que sufra pérdidas, y como estoy dispuesto a asumir un riesgo bajo, también estoy dispuesto a asumir una rentabilidad baja. Un perfil moderado ya asume un riesgo medio y una rentabilidad que está vinculada a ese riesgo, que va a ser mayor obviamente que la de un perfil conservador. Y un perfil agresivo que ya tiene un alto riesgo y que justamente busca esta mayor rentabilidad, la más alta posible. Y esto se define en función a mi estilo de trading. Si mi estilo de trading está en rangos, entonces tengo un perfil conservador que básicamente busco poca volatilidad, que no rompa muchos soportes ni muchas tendencias, y tengo que escoger el tipo de cambio más adecuado a ese perfil. Se puede escoger. Básicamente, como habíamos dicho, el dólar, siendo la moneda más negociada en el mundo, es la moneda que suele manejarse en tendencias, la que suele romper soportes y resistencias. Por lo tanto, toda moneda que se negocie versus el dólar es la que justamente es la más volátil.
Por lo tanto, esa moneda está más dirigida a los perfiles moderados o agresivos. Las monedas que no son tan transadas, por ejemplo, un euro versus yen, un dólar canadiense versus dólar australiano, que son menos negociadas a nivel mundial, son las que justamente tienen un comportamiento menos volátil, porque justamente no está negociada contra el dólar. Son monedas que se negocian menos y por lo tanto tienen menos volatilidad. Son las que están más enrangadas, son las que están acotadas por más soportes y resistencias, y por lo tanto esas monedas son las que están dirigidas a un perfil más conservador. Por lo tanto, antes de entrar a un mercado de divisas, primero debo definir cuál es mi perfil. ¿Soy conservador, moderado o agresivo? Y dependiendo de ese perfil, mi tolerancia a ese riesgo, que no es más que mi tolerancia a cuánto dinero estoy dispuesto a perder, yo defino mi estilo de trading. Rangos, si soy conservador, o agresivo, o tendencias. Mi estilo de trading será de tendencias, de romper distintos soportes y resistencias si soy bastante agresivo. Ambos perfiles tienen distintos modos de operar, ambos perfiles tienen distintos modos o distintas herramientas, diría, de cómo ser exitoso, pero obviamente una persona que recién empieza, y por más que sea agresivo, y repito, por más que el perfil del inversionista sea agresivo, se sugiere que un principiante empiece con un perfil de inversión conservador. Porque el nivel de aprendizaje es que justamente definirá el éxito del trader en el tiempo. Las herramientas, una vez que defina mi perfil, van a estar, como les había comentado, definidos por dos conceptos, digamos, bastante complementarios. Algunos dicen que son más chartistas, más técnicos, otros son más fundamentales, pero la verdad es que cuanto más información tenga un operador de divisas, mejor será el resultado. Por lo tanto, cuanto más complemente ambos tipos de análisis, tanto el fundamental como el técnico, mayor probabilidad de éxito tendré en mis operaciones. El análisis fundamental, básicamente, en el mercado de divisas, lo definen las variables macroeconómicas. En el mercado de divisas, lo más importante son las tasas de interés, las tasas de inflación, las tasas de desempleo, las tasas de crecimiento del PBI o la producción manufacturera, que es una variable macroeconómica muy usada, digamos, en el mercado. A nivel de país, esto se publica mensualmente y yo tengo distintos tipos de reacciones y muchas veces, a veces son contradictorias. Es decir, cuando en realidad a veces el crecimiento del PBI es positivo, una moneda debería ser más fuerte. Pero a veces el mercado reacciona al revés. Cuando sale un dato positivo del PBI, el mercado reacciona a la baja, reacciona de forma contraria. Sí, y por eso justamente es importante complementar este análisis fundamental con los patrones que tienen los tipos de cambio en el tiempo, para que justamente uno detecte si justamente un punto de entrada es viable o no. Por la experiencia que he manejado en el trading de FX, la variable que menos contradicción tiene entre todas es la tasa de interés. La tasa de interés es la variable que entre todas tiene la mayor consistencia en el mercado de divisas. Las tasas de interés, básicamente en un tipo de cambio, lo define ambas monedas. Si estoy negociando el euro dólar, obviamente tengo una tasa de interés para el euro y una tasa de interés para el dólar. Antes de que las tasas de interés en el mercado mundial, como es ahora, estuvieran todos casi iguales, la tasa de la FED está entre 0 y 0,25%, la tasa del euro está en 0,15%. Antes, las tasas de interés eran distintas entre todos los países.
antes del 2008, antes de la crisis financiera que ocurrió, digamos, en el 2008, cada país era más autónomo en función a la economía de su país con su política monetaria. Entonces, en este momento, podríamos decir que este factor no es relevante. Podríamos decir que el spread no es, digamos, un factor relevante en esta coyuntura. Sin embargo, no es una afirmación correcta, porque en este momento lo que el mercado está operando son proyecciones de ese spread. Lo que el mercado está moviendo, digamos, en los precios está en función a lo que la Fed está haciendo con la tasa de interés. Por lo tanto, por más que el spread en este momento sea casi nulo, en realidad el mercado está descontando un futuro spread que puede ser mayor. Y justamente a mayor spread de las tasas de interés, como está sombreado en esta diapositiva, habrá mayor volatilidad en el rango del tipo de cambio. Por ejemplo, si el tipo de interés, la tasa de interés del franco suizo estuviese en 5% y la tasa de interés del dólar estuviese en 1%, el spread sería 4%. La volatilidad que va a haber entre el franco suizo con el dólar va a ser alta, comparado con un spread más bajo, por ejemplo en el yen con el dólar. Si el yen tuviese una tasa, digamos, de 0.5% y el dólar, como dijimos, 1%. En ese caso el spread es 0.5%. Si analiza históricamente cuál ha sido el comportamiento, la volatilidad que tiene un par de monedas con bajo spread es mucho menor, y en cambio la volatilidad que tiene un par de monedas con alto spread es mucho mayor. A mayor spread de tasa de interés habrá mayor volatilidad en el rango de este tipo de cambio. Por ello, ya tengo que un rango que define un perfil conservador también dependerá de las tasas de interés. Por lo tanto, habrá que ver si esa inversión está bien dirigida a un determinado tipo de cambio, si el spread es muy alto. La dirección que tendrá la divisa está, por ende, correlacionada positivamente con su tasa de interés. Obviamente, si en este momento, en esta coyuntura, lo más probable es que la Fed suba la tasa de interés, entonces la tendencia del dólar es al alza. ¿Hay alguna consulta? Si me pueden repetir acá. Acá va a haber, me parece, una consulta. Bueno, sigamos. En el análisis fundamental hay distintas herramientas, ¿no? Como les había dicho, las variables que tengo que ver son estas, básicamente, pero yo las puedo encontrar con facilidad en internet. Obviamente en distintas páginas hay información sobre estas variables que se publican cada mes y tiene un calendario económico. Una de las que más me gusta es la que está publicada en markets.com, que en este momento la voy a abrir. Bueno, más parece que yo tenía abierta. Nuestro auspiciador incluso en este evento. Y acá en la parte inferior hay distintas herramientas. En investigación. Investigación, parte de arriba, bastantes indicios como índices
análisis técnico. La parte que corresponde al análisis fundamental la define el calendario económico. En el calendario yo voy a medir cómo moneda por moneda, en este caso el neozelandés, el yen japonés, el yuan, el euro, el dólar, publica en ese calendario cuál ha sido el dato actual, cuál ha sido el dato estimado que se preveía que iba a ser y el dato anterior. Y en función, digamos, uno puede definir el efecto sorpresa que impactará en los mercados. Acá hay distintas variables macroeconómicas, pero las principales son las que les había mencionado. Hay otras no tan importantes como las ventas minoristas, abonadas con tarjeta de crédito, son variables que no tienen mucho impacto y por eso acá hay, si se puede ver acá, el grado de impacto que tienen estas variables. Sin embargo, una variable macro como la balanza comercial, que tiene un grado de 3, en este caso, en el mercado, tiene mayor impacto y eso puede afectar más a un mercado de divisas. Entonces, de markets.com, porque justamente el grado de el país variable, ¿no? Y cuál ha sido, digamos, los datos anteriores y la previsión antes de que se publique el dato. En esta sección les estoy en otras páginas web para que puedan ver distintos calendarios que obviamente no, ¿no? y puedan ver distintos comentarios también de lo que es la interpretación de cada variable. La interpretación de cada variable obviamente va a estar en función a lo que piensa también un analista y por eso es bueno comparar a veces distintas opiniones. El análisis que complementa el fundamental es el análisis técnico. El análisis técnico es una técnica que se utiliza para el componente de esta psicología de mercado, esta subjetividad que define la tendencia, el patrón, los soportes y las resistencias, justamente para prever sobre la base de dicha información la dirección que tiene en el futuro una cotización, un tipo de cambio. El análisis técnico puede estar en función a los precios o a los volúmenes, pero más importante obviamente son los precios. Los volúmenes son un indicador también del grado de actividad para definir si en ese momento el soporte es significativo o no, o igualmente la resistencia es significativa o no. Entonces los volúmenes son importantes para definir ese grado de significancia. Esos detalles los vamos a ver en la clase, en la sesión de mañana. La idea es de que tengamos claro de qué es un análisis técnico, nada más hoy día. Pero lo importante es que un trader obviamente analiza esto porque no nace de la nada, en realidad son indicadores técnicos que se basan en algoritmos matemáticos que justamente sobre la información histórica trata de definir patrones que sí son recurrentes, ¿no? Las tendencias, que puede ser alcista, como en el gráfico de abajo a la izquierda, baja o neutral, lo define justamente un análisis técnico. Entonces la dirección de la tendencia es esencial para justamente operar y analizar el mercado de divisas. Lo más recomendable antes de entrar en una operación es analizar el mercado. Por más oportunidades que uno esté, entre comillas, dejando de tener, uno tiene que
analizar el mercado, ver la tendencia, ver cómo se comporta en ese periodo de tiempo la moneda. Y cuando uno esté muy seguro de su análisis fundamental y técnico, en realidad recién debería entrar al mercado. Ya viene a ser una herramienta de análisis dentro del análisis técnico. Son las bandas que definen una tendencia. Porque por más que haya una tendencia, yo puedo encontrar dentro de esos periodos de tiempo cortos distintos niveles de soporte y resistencia. Por lo tanto, yo puedo tener un riesgo moderado para operar, digamos, en un canal alcista si yo me manejo bien con estos soportes y resistencias. De igual manera, un riesgo moderado que juegue en tendencia puede manejar resistencias y soportes para entrar en estas oportunidades de trading. Ambas tendencias son paralelas, ambas están dentro de un canal y la idea es que aprendamos también cómo se definen estos canales. Para terminar la sesión de hoy, quiero recalcar la importancia que tiene la gestión monetaria. La gestión monetaria tiene como principal objetivo preservar capital. La idea de entrar en un mercado de divisas de por sí es entrar en riesgo, porque justamente lo que yo busco es una alta rentabilidad. Sin embargo, dentro de ese marco, yo puedo manejarme con distintos perfiles, pero por cualquiera de ellos, la idea es preservar capital. Y no es más que evitar los riesgos de pérdida de dinero cuando el mercado nos saque en contra de nuestra tesis de inversión. Nuestra tesis puede ser definida con distintos análisis, fundamental, técnico, y en ese momento mi tesis es que la moneda, el tipo de cambio está al alza, pero existe siempre un riesgo de que estemos equivocados y ese aprendizaje lo vamos a definir en el tiempo. Más adelante vamos a ver lo que es un diario de trading, que justamente es toda la recopilación de nuestras operaciones para justamente aprender sobre nuestro propio libro de operaciones, sobre nuestra propia bitácora, cuál es justamente incluso nuestro estilo de trading.